Bueno, pues un saludo a todas las personas que ven y escuchan este podcast, a las que solamente escuchan este podcast también. Hoy vamos a estar hablando de una pregunta que me habían hecho hace algunas ediciones de este no podcast sin culillo, y tiene que ver con el control de la iglesia hacia sus fieles y cómo esto tiene una relación política. Para no alargarnos mucho más con este asunto, una persona que ve los no podcasts preguntó acerca de cómo son estas medidas de miedo, de control relacionadas con el caos que establecen la iglesia en general, pues digamos, estaba ella preguntando, pero que seguramente pues se relaciona con muchas otras, digamos, creencias religiosas. Y como siempre, para explicar la dinámica del no podcast, yo lo que hago es preguntarle a dos inteligencias artificiales diferentes. Les pido que hagan una investigación profunda acerca de este tema. El resultado de esa investigación profunda queda consignado en www.cinculillo.com/recursos para que ustedes lo puedan consultar. Son investigaciones que tienen una gran cantidad de fuentes, sus citas y demás. Y sobre los documentos que generan las inteligencias artificiales, pues yo no he realizado previamente una revisión exhaustiva, y más bien, digamos, me ciño a lo que pueda surgir acá de manera más o menos espontánea en la generación del podcast. Sencillamente decirles que la investigación que solicité en esta oportunidad, pues tiene que ver una con una explicación desde el punto de vista secular, es decir, no religioso, de estas prácticas de miedo y de control que algunas religiones pues realizan a sus fieles, y otra, una explicación desde el punto de vista teológico. Yo pues voy a tratar de hacer los comentarios a lo que señale el podcast, no sin antes comentarles que pues digamos desde el punto de vista teológico tengo muy poca fundamentación, esa es la verdad. Sí que creo que esa ruptura entre la iglesia y el Estado en diferentes momentos, o más bien en un momento histórico particular, de la consolidación del Estado como pues una estructura de dominación, lo que hace es tratar de romper con una tradición también histórica de larga data de la humanidad en la que pues se ponían como unos referentes muy grandes para que las personas tuvieran miedo a hacer o dejar de hacer, y sobre todo para controlarles en términos de lo que pudieran decidir. Em, Generalmente las relaciones, las religiones tienen algún tipo de mecanismos, digamos, de control de sus feligreses, así como también desde la política, pues diferentes partidos políticos o incluso distintas personalidades de la política buscan ejercer ese mismo control sobre sus electorados, porque es mucho más fácil cuando las personas tienen miedo, por ejemplo, el miedo a lo político, que es de lo que se trata realmente este canal, perder el miedo a lo político. Cuando las personas tienen miedo a lo político, pues es mucho más fácil controlarlas y dirigir su atención a lo que la gente en la política puede considerar que es bueno. Y recientemente, digamos, el resurgimiento de como algunas religiones, como algunas, no sé, como organizaciones religiosas, pues también se introducen en la discusión política como una forma o bien de defensa de sus creencias, o bien como una forma también de ingresar directamente en el juego político, de la distribución de los recursos disponibles para, pues, por ejemplo, acrecentar su feligresía. De eso se trata el no podcast del día de hoy. Les agradezco mucho que estén aquí y en este momento voy a comenzar a reproducir pues el podcast que me produce la inteligencia artificial. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema, bueno, complejo, pero fascinante. Vamos a explorar cómo la institución eclesiástica en Occidente, históricamente, parece haber usado el miedo al caos como una herramienta, ¿no?
para consolidar su poder y ejercer cierto control social. Exacto. Y para analizar esto tenemos fuentes bien diversas, ¿eh? Hay desde teología crítica, análisis histórico, sociológicos, hasta filosofía política, todas buscando entender cómo se armó esta dinámica entre orden, miedo y poder eclesiástico. Claro, nuestra idea hoy es desentrañar un poco esos mecanismos. ¿Cómo se justificó desde la teología? ¿Qué formas tomó en la historia? Y también qué críticas surgieron, ¿no? Incluso desde adentro. Mm. Un concepto clave que aparece bastante en las fuentes es el del historiador John de Lumau, la pastoral del miedo. Él describe cómo, sobre todo entre los siglos XIV y XVIII, pero con raíces antes y ecos después, se habría instrumentalizado el temor religioso, o sea, el miedo al infierno, a la ira de Dios, al desorden mismo, como una forma de dominación social y psicológica. Ojo, no siempre como una conspiración, sino como algo que funcionaba así. Enti- Wow. Bueno, acá lo primero es como efectivamente hay un dispositivo que, como lo señalan las inteligencias artificiales, es instrumentalizado y ese dispositivo es el miedo, justamente pues apelando a esas también emociones profundas de las personas relacionadas con el temor a hacer algo malo y sobre todo luego tener un castigo como puede ser el infierno. Y claro, digamos, eso se establecía muy lejos en la historia como un orden social, pero luego, pues entonces vamos a ver cómo eso está ocurriendo también hoy en día. O no, no lo sé, no sé qué va a salir de esto. Entiendo. La idea que se repite es esta. La iglesia se pone como la solución frente a un caos que va cambiando de cara. Después de la caída del Imperio Romano, era el caos político, el desorden social. Luego, el caos moral, el pecado original, ¿no? El caos de las herejías. Y más tarde, el caos que representaban ideologías como el liberalismo, el comunismo. Justamente la narrativa de fondo es, si te alejas de la iglesia, todo se derrumba. El ¡Wow! ¡Wow! Esto fue directamente a uno de los puntos controversiales, ¿no? Es decir, todo aquello que afecta el orden que conocemos se convierte, digamos, por simetría, como en esa noción de infierno. Por lo tanto, entonces, el surgimiento de estas nuevas posturas políticas y económicas en el siglo XX relacionadas, por ejemplo, con el comunismo y el socialismo, pues son directamente este, señaladas como también parte de lo que sería un caos. Vaya, está interesante. el caos. Y claro, la iglesia se ofrece como el único refugio seguro. Esto, según analizan las fuentes, crea una dependencia psicológica y espiritual, pues muy potente. El orden se consigue, pero a cambio de seguir la autoridad que lo promete. Ok, ok, profundicemos un poco en eso. La base teológica. ¿Cómo se justifica eh, que un Dios bueno permita un mundo donde el miedo al caos es tan útil, digamos? Bueno, yo creo que va a empezar el podcast también a girar acerca de ese orden un poco más teológico del cual yo desconozco, pero pues efectivamente, digamos, el asunto de que existe un elemento caótico en cambiar y transformar la sociedad me parece que es súper potente, me parece que es increíble y me haría también como esa misma pregunta, ¿cómo es posible que se supone que desde diversas tradiciones religiosas se promueve más bien la solidaridad, la empatía, digamos, la compasión y en fin, en lugar de esta idea de castigo, aunque fue como la primera, ¿no? La que explican allí las inteligencias artificiales, que fue la que surgió y que estaba tan ligada justamente con el orden político. Las fuentes hablan de la teodicea, este intento de explicar el mal en un mundo creado por un Dios bueno. Sí, y desde una perspectiva crítica, que es la que toman varios textos, la teodicea tradicional muchas veces funcionó para legitimar ese poder eclesiástico. Si el sufrimiento o el desorden se ven como parte de un plan divino que no entendemos, o como castigo, pues se refuerza la idea de que necesitas a la iglesia como guía. Es interesante el contraste con visiones más nuevas, como la de Alphonse Jéchet, que cita una fuente.
Él dice que el mal no es algo querido por Dios, sino un accidente real en la creación, algo que nos afecta a todos, incluso a Dios. Y eso, claro, desmonta la idea del sufrimiento como castigo o como justificación de autoridad. Me llama la atención lo del temor de Dios. Suena central en esto. ¿Es simplemente miedo? Es más complejo. Y esa complejidad es interesante. La teología moral clásica distingue tipos. Está el miedo al castigo sin más, el mundano. Luego uno como de sumisión justificada, el servil. Y finalmente el respeto o asombro, el filial. Ya esta clasificación, ¿ves?, sugiere una jerarquía de emociones que sirve al control. Pero lo más fascinante que destaca un análisis lingüístico es que los términos originales, pajad en hebreo, phobos en griego, significaban algo más fuerte, pavor, pánico. Parece que la institucionalización posterior los domesticó, ¿no? Convirtió ese terror paralizante en un temor respetuoso, más fácil de usar para la disciplina social. ¡Uh! ¡Qué cosa! Bueno, fíjense que, bueno, como les decía yo, poco sé del tema teológico, pero sin duda, digamos, ese origen lingüístico explica muchísimo el asunto del pavor y que seguramente tiene que ver con cómo si las cosas pueden salir mal, si todo sale mal, siempre vas a tener una guía, una orientación, un respaldo dentro de alguna de las religiones, en este caso, digamos, de la Iglesia Católica, que es como desde donde creo que se está centrando también la investigación. Luego, siempre existiría la posibilidad de que exista una orientación desde esas instituciones, desde esas organizaciones que son las iglesias, las diferentes iglesias, de manera que nunca puedes andar como solita o solito en el mundo resolviendo tus problemas o aquello que consideras que está mal, sino que siempre necesitas tener ese backup, ese respaldo. Entonces es una manera como de justificar su propia existencia que me llama poderosamente la atención. ¡Wow! O sea, domesticaron el pánico. La interpretación de las escrituras se vuelve una herramienta de poder en sí misma. Totalmente. Quien controla cómo se interpreta la escritura, la hermenéutica, define qué es orden divino y qué es caos. Entonces, cualquier desafío a la jerarquía se puede pintar no como una opinión distinta, sino como una amenaza cósmica. Recuerda un poco Carl Schmitt, ¿no? Este teórico que decía que conceptos teológicos se secularizan para justificar el poder del Estado. Aquí es parecido. La Iglesia arma un marco teológico político donde ella es la garante final del orden, incluso por encima del Estado. Aquí es donde se pone bueno, al ver las herramientas concretas. Hablemos de doctrinas clave. Oh, antes de hablar de esas doctrinas clave, pues sí está como ese asunto de hacer una transferencia, ¿no? De lo que puede significar en el marco de una organización específica como una organización religiosa hacia la organización del Estado y, digamos, la crítica a las jerarquías que de una vez se denomina, se sataniza, se demoniza, se dice así, sí, se demoniza, se le entiende como el demonio, lo que restringe la posibilidad de la diversidad. Eso está, de una profundidad increíble. El pecado original. Visto desde afuera, ¿cómo funciona esto? Bueno, analizado secularmente como hacen varias fuentes, es un dispositivo ideológico potentísimo. La idea básica es que no nacemos buenos o neutros, sino ya inclinados al mal, manchados, y esto tiene consecuencias enormes. Primero, justifica la necesidad de una autoridad externa, coercitiva, la Iglesia y muchas veces el Estado aliado, para reprimir esas malas inclinaciones y mantener el orden. Y segundo, a nivel psicológico, instala una culpa de base en la persona. Te convence de que no eres suficiente, de que no te puedes salvar por ti mismo. Necesitas la gracia. Y la gracia, claro, la administra la institución. Genera dependencia. Vale. Si el pecado original es el diagnóstico, estamos mal de fábrica. El infierno es el pronóstico aterrador que nos obliga a buscar esa cura institucional. Exactamente. Es la consecuencia final, la más temida. Y la idea del infierno evolucionó mucho, ¿eh? Pasó de ideas más vagas del más allá, como el Sheol judío o el Hades griego, a esa imagen terrible del tormento eterno y consciente.
que popularizaron figuras como San Agustín, el arte, los sermones, se llenaron de imágenes vívidas, fuego, demonios, sufrimiento sin fin, como herramienta para disuadir. Uf, difícil encontrar algo más efectivo. Uy, bueno, y ahí tengo que hacer el paralelo con esas cosas que voy encontrando por el internet y que dirigen directamente la atención de las personas hacia ese sufrimiento como persuasión. Yo les he hablado en otras oportunidades sobre cómo el contenido político tiene que ver con caras de ira, de rabia, de llanto, lo que hoy en Colombia se llama como las peinadas, en fin. Es decir, como con un imaginario directamente relacionado con eso que están señalando las voces comentadoras de inteligencia artificial y que es justamente como traducir en imágenes mentales aquello que está mal, pero también, digamos, esa idea de que somos malas y malos por naturaleza y tenemos ahí como un sentimiento de culpa que nos lleva pues sencillamente a aceptar el orden de las cosas tal y como son y dejar de discutirlas, pues es realmente uno de los mecanismos más poderosos que pueden existir precisamente en términos de control político y seguramente en este caso de control desde las organizaciones religiosas. Y refuerza la autoridad total de la Iglesia. Solo ella tiene las llaves para evitar eso. El miedo al infierno se vuelve un motor psicológico para obedecer. Pero ese miedo es a futuro. Y el control del día a día, las fuentes señalan mucho a la confesión. Ajá. Aquí es útil pensar en el poder pastoral de Foucault, que una fuente analiza bien. La confesión privada, al oído, obliga a la persona a autoexaminarse constantemente, a poner en palabras sus pensamientos, deseos, actos más íntimos, ante un representante de la autoridad. Foucault dice que esto no solo busca perdonar el pecado, produce un tipo de verdad sobre el sujeto. Lo hace transparente, conocible y por lo tanto más fácil de guiar, de gobernar. No elimina la tendencia al pecado, la gestiona. Crea un ciclo. Pecas, te sientes culpable, confiesas, haces penitencia. Y eso te mantiene atado, dependiente de la institución. Entiendo. Uy, entiendo que eso es terrible. Y bueno, ¿quién más grande que Foucault para señalar cómo efectivamente entre más confesionalistas somos, pues más fácil es controlarnos? Efectivamente, si estamos todo el tiempo transparentando lo que somos y lo que queremos, pues alguien se puede aprovechar. ¿Y quién más que quien nos está escuchando en el caso de las religiones o en el caso pues del Estado, de la administración pública y que tiene que ver también con toda esta discusión, por ejemplo, de los datos y de cómo se van a usar esos datos en términos de inteligencia artificial, hoy, cómo lo usan hoy en día ya las grandes tecnológicas que son dueñas de las redes sociales? Que en este momento me atrevería yo a decir que se establecen como ese nuevo régimen de justamente control, de miedo, de orden y de poder muy similar a las organizaciones religiosas, a las iglesias. Y esto es bastante asustador. No son cosas separadas. Pecado original, infierno, confesión. Arman un sistema que se alimenta a sí mismo. Un sistema, sí. Un triángulo muy eficaz, podríamos decir. El pecado original te dice, estás enfermo. El infierno te advierte, y el final es terrible si no haces algo. Y la confesión, junto a otros sacramentos, te ofrece el tratamiento, pero ojo, solo disponible a través de la misma institución que definió el problema y el pronóstico. Es un bucle de dependencia psicológica. Muy bien pensado, digamos. Ahora, ¿cómo se aseguraba la institución de que nadie se saliera de ese libreto? ¿Cómo se combatía el caos de la gente que pensaba distinto, la disidencia? La Inquisición. Tema inevitable. Claro, la Inquisición, vista desde un análisis histórico y social, no era solo un tribunal para temas de fe. Funcionó, argumentan las fuentes, como un instrumento muy fuerte de control social, para crear uniformidad ideológica y reforzar la autoridad, muchas veces aliada con el poder político. Claro, es como tenemos una relación psicológica de dependencia para salir del asunto del caos, del pecado, de aquello que está mal, y necesitamos ese control,
Pero siempre habrá voces disidentes, voces que señalen o señalemos ahí, de pronto me siento identificada, que no es necesario tener esa dependencia y que podemos recurrir a la autonomía. Luego, entonces lo que sucede es que estas organizaciones disponen, además de este otro mecanismo de control, pues de la instauración del miedo real a partir, digamos, de la opresión directa y por la fuerza de las personas como a través de la institución de la Inquisición. Y pues supongo y de pronto más adelante harán el símil como lo que hoy en día es la cárcel o la pérdida de la libertad cuando entonces se cometen pues los delitos. Entonces siempre hay como un margen de discrecionalidad respecto de la aplicación de la fuerza para volver a homogeneizar a la gente. Y eso, digamos, como un dispositivo de control bien, bien profundamente asociado al miedo. Esto da miedo. Sus métodos creaban un miedo, muy efectivo. Perseguir la herejía, vista como el caos intelectual, la censura, con el famoso índice de libros prohibidos, y los propios procesos, el secreto, fomentar las denuncias anónimas, la tortura para sacar confesiones, confiscar bienes. Todo eso creaba un clima de sospecha, de temor generalizado. Y los autos de fe no eran solo castigos, eran espectáculos públicos de poder diseñados para humillar al que disentía y aterrorizar a los demás. Y frente al gran caos que fue la Reforma Protestante, la Contrarreforma fue como una inquisición a mayor escala, una estrategia para volver a imponer el orden. En Mm, cierto modo, sí. Fue una mm. respuesta con muchas caras a lo que se vio como una ruptura tremenda de la cristiandad. Buscaba reafirmar la autoridad católica, centralizar el poder de nuevo en Roma. Usaron varias herramientas. Definir doctrinas de forma más estricta, como en el Concilio de Trento, un catecismo único. También más disciplina y mejor formación para el clero, con los seminarios, para asegurar lealtad. Fomentar una piedad más controlada, dirigida por el confesor. Incluso el arte barroco se usó como propaganda visual del poder y la verdad católica. Y no hay que olvidar la excomunión, la muerte social, ¿no? Combinaba la amenaza espiritual con el aislamiento real, una herramienta de presión fuertísima. Es impresionante ver cómo se armó toda esa maquinaria, pero las fuentes también señalan resistencias y críticas fuertes, a veces desde dentro. La teología de la liberación, por ejemplo. Sí, esa es una de las respuestas más importantes que surge en América Latina. Gustavo Gutiérrez, uno de los pioneros, la define como una reflexión teológica hecha desde la perspectiva de los pobres, los oprimidos. Conecta la liberación social, política, económica con el mensaje del Evangelio. Critica de frente el clericalismo, el autoritarismo y cualquier uso de la religión para justificar la opresión. Bueno, pues ahí interrumpo un momento porque justamente hablar de la simbología asociada desde la reforma, la contrarreforma y como en la excomunión y en fin, pues tiene mucho que ver con el escenario político actual, ¿no? Lleno de simbolismos de cómo, por ejemplo, esa excomunión es muy similar a la muerte política o como los mecanismos de humillación y de aterrorizar a la población también se utilizan hoy en día a través de justamente lo que se denomina el terrorismo y las acciones violentas y cómo eso pues entonces refuerza unos mecanismos muy específicos de obediencia. Entonces lo que está de fondo también es esa relación miedo y obediencia. Y ahora pues hablando desde teología de la liberación, yo creo que, y no sé mucho sobre esto, la verdad es que yo creo que justamente siendo como una corriente desde adentro, lo que busca es precisamente afianzarse en ciertos postulados de las creencias religiosas para pues permitir o digamos modificar y cambiar la trayectoria justamente de esa dependencia, de ese temor, de ese miedo de las personas y más bien, digamos, confiar en su buen criterio. Vamos a ver a dónde dirige las voces comentaristas de la inteligencia artificial. Para esta corriente, la misión de la Iglesia no es controlar con miedo, sino empoderar y denunciar las estructuras de pecado. Y también se habla de la perspectiva feminista como otra crítica clave. Exacto. Teólogas como Elsa Tames, que menciona una fuente, impulsan una teología desde la experiencia de las mujeres, una experiencia a menudo silenciada o dejada de lado.
Cuestionan cómo la teología tradicional pudo justificar la subordinación de la mujer y cómo esa pastoral del miedo también sirvió para mantener estructuras patriarcales. El miedo institucional a que las mujeres tengan ciertos roles de liderazgo, bueno, se lee desde ahí, como otra manifestación de ese miedo al caos que significa desafiar el orden establecido. Bueno, pues claramente entonces allí lo que sí sucede es como desde la teoría de la liberación, la teoría feminista, pues estas modos de control también buscan controlar la diversidad y seguramente la diversidad femenina frente a lo que se puede establecer como esos modos de control un poco, digamos, más afianzados desde el punto de vista del temor y luego de la fuerza. Lo femenino era seguramente uno de esos parámetros que desafiaban directamente el poder no solamente eclesiástico, sino también el poder del Estado. Orden patriarcal. Viendo todo esto, ¿cómo se traslada esta dinámica de orden contra caos a tiempos más recientes? La Iglesia se enfrentó a nuevos caos, ¿no? Sí, las fuentes muestran cómo se adapta la narrativa. El liberalismo del siglo XIX, por ejemplo, con su defensa de la razón individual, la libertad de conciencia, la separación iglesia-estado, fue denunciado por el Vaticano como fuente de anarquía moral, de disolución social. Encíclicas como Qui Pluribus, de Pío IX, lo ven como un camino directo al desorden. Y si el liberalismo era anarquía, el comunismo fue visto como el apocalipsis total. Básicamente, el comunismo ateo se identificó como la amenaza máxima, un sistema que buscaba, según la encíclica Divini Redentoris de Pío XI, derrumbar radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana. O sea, nada les gusta, porque pues claramente esa separación entre la iglesia y el Estado a cuenta del liberalismo, entonces se corresponde con la anarquía. Imagínense como del liberalismo a la anarquía. Claro que eso es lo que ahora dicen los mal llamados anarcocapitalistas, pero que el comunismo, o sea, el socialismo y el comunismo, ahí sí sea el peor de los males, pues indica mucho el camino de ese control, ¿no? O sea, de llevar siempre un solo camino y una sola narrativa muy direccionada a evitar ese asunto apocalíptico al que desde donde se afianza o desde donde se están apalancando estas organizaciones religiosas, sigamos. La Iglesia se movilizó a nivel mundial contra él. Presentó la doctrina social de la Iglesia como la alternativa ordenada y cristiana. El caos simplemente cambió de cara, pero la lógica era similar. Es increíble cómo se readapta la misma fórmula. ¿Y qué nos dicen los grandes filósofos modernos sobre esto? Sobre religión y control social. Las fuentes mencionan a varios. Nos dan perspectivas distintas. Marx, por ejemplo, la ve como el famoso opio del pueblo, un consuelo ilusorio que adormece la conciencia de clase, justifica la explotación y desvía de la lucha real. Nietzsche lanza una crítica moral brutal. La moral judeocristiana es una moral de esclavos. Dice que nace del resentimiento de los débiles, niega la vida y nos lleva al nihilismo. Durkheim, desde la sociología, tiene una visión más funcionalista. La religión es cemento social. Crea cohesión con rituales, creencias compartidas. Define lo sagrado y lo profano. Y así previene la anomia, el caos social. Y Foucault, como ya vimos, analiza el poder pastoral no solo como represión, sino como una forma productiva de poder que crea sujetos que se autodisciplinan a través de técnicas como la confesión. Bien, hagamos un balance. Hemos visto cómo la idea de pastor. Bueno, antes de ese balance, pues este asunto de que cuatro grandes autores, ¿no? Marx, Nietzsche, Durkheim y Foucault, ven realmente en este asunto de las religiones miedo y control asociados al poder, pues un problema real en términos bien sea de clase, bien sea también desde el punto de vista filosófico de la moral, bien sea desde la construcción social o bien sea desde lo que hoy en día, pues, digamos, populariza Byung-Chul Han como
la autoprecarización, ¿no? La autodisciplina que hablaba Foucault, o sea, como darnos palo a nosotras y nosotros mismos a cuenta de nuestros actos, de nuestras acciones, pero todo por allá con un vínculo bien fuerte, bien potente en cómo concebimos pues nuestros vínculos divinos a partir de las organizaciones religiosas. Yo creo que esta pregunta, que además le agradezco muchísimo a la persona que la hizo en la audiencia, nos abre muchísimos caminos de discusión respecto de cómo esto precisamente tiene un efecto, cómo esto luego va a ser entendido desde el punto de vista, pues justamente político, o puede llegar a ser como cooptado precisamente desde el punto de vista político, porque pues digamos tampoco es un secreto que ciertas iglesias, ciertas organizaciones religiosas se apalanquen también en este orden político a partir de los mismos fundamentos que son el miedo, el control y sobre todo el comprender la diversidad y un pensamiento diferente como absolutamente, o sea, tan disruptivo que pareciera que es el infierno, como absolutamente amoral o absolutamente maligno como para tener que este, sencillamente calificar a ese pensamiento diverso como fuera de todo orden. Toral del miedo nos ayuda a entender una estrategia histórica, usar el temor al desorden político, moral, ideológico para afianzar poder. Desglosamos herramientas clave, doctrinas como pecado original, infierno, prácticas como la confesión, instituciones como la Inquisición. Ujú. Y también tocamos las críticas importantes que buscan desarmar esto, como la teología de la liberación y la feminista, además de las miradas filosóficas de Marx, Nietzsche, Durkheim, Foucault. Y vimos cómo esa narrativa de orden desde el caos, el ordo, Abchau, se actualizó para enfrentar los desafíos modernos, poniendo al liberalismo y al comunismo como los nuevos rostros del caos a combatir. Una reflexión final que aparece en las fuentes es potente. Esta lógica de te ofrezco orden y seguridad, pero a cambio de obediencia frente a una amenaza caótica, no es exclusiva de la Iglesia ni desapareció con la secularización. Argumentan que la vemos funcionar en estructuras de poder modernas, especialmente en el Estado, que a menudo usa tácticas similares de miedo político para justificar el control. Sí, y como un contrapunto interesante, una de las fuentes menciona el proceso de sinodalidad actual, el que impulsa el Papa Francisco. Lo interpreta como un intento, quizás, de democratizar internamente la Iglesia, de escuchar más a las bases, casi como un esfuerzo por salvar a la Iglesia de sí misma, ¿no? Reconociendo los límites de un modelo tan jerárquico, tan centrado en el control. Lo que nos deja con una pregunta abierta, que resuena con todo lo que exploramos hoy. ¿Puede una institución tan marcada por siglos de control jerárquico, de gestión del miedo al caos, reinventarse de verdad hacia formas más horizontales, más participativas, más liberadoras? ¿O esa inercia de buscar el ordo ab chao, el orden a través del control, seguirá ahí, adaptándose una vez más? Ahí queda la reflexión para seguir pensando. Bueno, pues imagínense tremenda reflexión para seguir pensando. Entonces, la idea de fondo con la que me quedo de lo que señalan las voces comentadoras de inteligencia artificial tiene que ver con te doy orden a cambio de obediencia. Esto es exactamente igual, es idéntico a la propuesta contractualista del liberalismo político y económico, eh, que es la base de las constituciones modernas, ¿no? Es lo que la gente conoce literalmente como el contrato social. Vamos a tener un orden, vamos a limitar el caos, pero a cambio de la obediencia. Es decir, a cambio de limitar la libertad de las personas que, en teoría, pues buscamos ese orden y ese control del caos. Eh, bueno, pues nada, esta resultó ser una amena charla de la inteligencia artificial que precisamente se complementa muchísimo con debates modernos
sobre el alcance del poder del Estado y esa pregunta al final de si podemos llegar a sociedades más horizontales, menos basadas en la utilización del miedo como mecanismo, como instrumento de control social y más bien comenzar a confiar un poquito más en lo que como seres humanos y tal vez desde nuestro sentido común podemos hacer conjuntamente. Pues bueno, hasta aquí llega el podcast, el no podcast del día de hoy, voces comentadoras de inteligencia artificial, investigaciones profundas que quedan en el repositorio de www.cinculillo.com/recursos, donde también les invito a revisar otras informaciones, a suscribirse al newsletter y si quieren y pueden hacer aportes para que yo pueda continuar en esta función de educación política popular. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en otra sin miedo, sin culillo a lo político. Chao.